Muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. El día de hoy veremos el tema de la revisión. Los índices o el índice de contenido que vamos a desarrollar el día de hoy está constituido por el proceso de revisión, tareas básicas, sintaxis, ortografía, donde abordaremos temas vinculados con el uso de mayúsculas y también de minúsculas, así como las normas de declinación para palabras polisilábicas y monosilábicas. Después hablaremos sobre los signos de puntuación, el léxico y la revisión de pares. Comencemos. El proceso de revisión. Para que un texto sea entendible, fácil de comprender, tenga o presente las ideas con claridad, se debe realizar el proceso de revisión. Esto implica un procedimiento que realiza el mismo autor mediante la lectura y la elaboración de distintos borradores que van siendo mejores con cada corrección que realiza. Lo que se espera es que al final el texto tenga la menor cantidad de errores posibles y que por supuesto pueda transmitir las ideas, como bien mencionábamos, con claridad y de forma ordenada. La revisión es el proceso por el cual se evalúa lo escrito y desarrollado en versiones mejoradas del texto, es decir, en los borradores. Para poder realizar la revisión, se debe tomar en cuenta que no solo va a afectar el proceso de textualización, sino también podemos revisar lo que hemos planificado o lo que hicimos en la etapa de planificación. Es decir, se puede revisar y corregir la estructura. Durante el proceso de revisión se puede modificar aspectos vinculados con palabras, las oraciones, la estructura, el contenido y el propósito comunicativo. Fundamentalmente, el proceso de revisión implica disminuir o aminorar la cantidad de errores que pueda presentar nuestro texto, tanto en contenido como en forma. ¿Y cuáles son las tareas básicas que tiene el proceso de revisión? Son dos. La primera consiste en evaluar y la segunda en corregir. Evaluar es básicamente realizar una lectura y repaso del borrador o planes del texto, con el objetivo de identificar los errores y problemas que presente. Esto lo realiza, lógicamente, el mismo autor. Mientras que corregir implica tomar decisiones del empleo de una mejor táctica o estrategia que permita mejorar ese texto. Entonces, básicamente, evaluar es la identificación de los errores y corregir implica básicamente la modificación o mejora de esos errores. Empecemos con el tema de sintaxis. Es uno de los aspectos fundamentales en los cuales centra su atención o debe centrar su atención el autor. La sintaxis se entiende como la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Nos debe quedar claro que cuando hablamos de sintaxis del español, se hace mención de tres componentes fundamentales. En primer lugar está el sujeto, que constituye la persona o la cosa o el tema sobre el cual estamos abordando, el verbo, que representa aquello que decimos sobre el sujeto, y el complemento, que viene a ser ese valor agregado que se le da al verbo. Veamos el ejemplo. La comunicación constituye la mejor alternativa de solución. Ese es un enunciado que podríamos encontrarlo en cualquier documento académico, donde podemos identificar que la comunicación es el sujeto, es decir, es el tema sobre el cual se está abordando, constituye, es un verbo, y la mejor alternativa de solución es el complemento de ese verbo. Analicemos cada uno de los puntos. En primer lugar, el sujeto. Mencionamos que el sujeto es quien realiza la acción o de quien se habla. Este puede presentarse de manera explícita o de forma tácita.
Veamos, tenemos un sujeto explícito cuando nosotros podemos leer, podemos identificar o visualizar al sujeto. Por ejemplo, Milagros escribe un ensayo. En este caso, la persona quien realiza la acción o de quien se está hablando es de Milagros. Entonces, ¿cómo podemos leer el nombre de Milagros? Decimos de que esta oración tiene un sujeto explícito porque se puede identificar. Cuando el sujeto no se puede identificar, pero se puede inferir, porque se puede sobreentender a partir del verbo, decimos que tiene un sujeto tácito. En la oración escribe un ensayo, nosotros podemos suponer que se está refiriendo a un él o una ella, pero sabemos que hay alguien que está haciendo esta acción. En este caso no se hace mención del sujeto, pero se puede sobreentender. A esto se le conoce como el sujeto tácito. Seguidamente pasamos a conocer el verbo. El verbo constituye ese conjunto de palabras que expresan acciones y constituyen el eje alrededor del cual va a girar toda la acción de la oración. Cuando nosotros realizamos un proceso de revisión de texto, debemos verificar que el verbo esté conjugado correctamente, ya que su conjugación va a permitir seguir una secuencia lógica. Es decir, si nosotros empleamos verbos en pasado, estos verbos tienen que tener la misma estructura cada vez que aparezcan en un párrafo o en todo el texto. Por eso es importante que el autor sepa los procesos para conjugar los verbos y pueda distinguirlos en su persona, en su modo o en el tiempo en que éstas aparecen. Las oraciones pueden tener más de un verbo, pero es necesario saber identificar cuál es el verbo principal. Veamos. El verbo no puede ser principal si es que le precede un qué, quién, un sí, mientras, cuándo, dónde, cómo. Por ejemplo, el lapicero que me dieron en clase, en este caso, yo no podría finalizar con un punto después de la palabra clase, porque este enunciado no está completo, a pesar de que alguien dijese que aquí está la palabra dieron, que es un verbo. Cuando uno afirma el lapicero que me dieron en clase, está indicando que existe un lapicero cuya característica fue que se le otorgó a la persona en clase, mas no se está afirmando nada acerca del lapicero. Por eso es que este enunciado está incompleto. Quizá podríamos complementarlo indicando que el lapicero que me dieron en clase carece de tinta. Ahí podríamos observar que la palabra carece constituiría el verbo principal. En este caso, vemos que la palabra dieron, que es un verbo, está precedido por el relativo que, lo cual no lo hace principal. Otro caso en donde el verbo no puede ser principal es cuando éste aparece como participio, es decir, acaba en ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, encontrando buenos resultados. Esto, lógicamente, no puede ser una oración porque no aparece un verbo conjugado, sino una forma verboide, en este caso, participio del verbo encontrar. La forma correcta en cómo se debería presentar este mismo enunciado es de la siguiente manera. Se han encontrado buenos resultados. El verbo no puede ser principal si éste se encuentra en infinitivo, es decir, si acaba en ar, ir. Para muchos esto podría constituir la forma base del verbo. Por ende, si yo digo escribir artículos científicos, sé que aquí hay un verbo, pero todavía no he afirmado nada. Esta oración realmente está incompleta a pesar de que aparece un verbo, pero este verbo está en infinitivo. Por ende, podríamos complementarlo con un verbo conjugado, que es lo que realmente eh, sirve o da una acción que pueda promover a la oración. En este caso, escribir artículos científicos son mi principal hobby. De esa manera podríamos complementar esta oración.
Luego tenemos el complemento, cuya función es contribuir con mayor información sobre el verbo. En este caso, el complemento puede estar constituido por el complemento directo o el indirecto. Se dice que existe un complemento directo cuando nos referimos a una persona, animal o cosa sobre la que recae acción del verbo. Por ejemplo, Julio escribe una carta. En este caso, sabemos que Julio es el sujeto, escribe es el verbo, pero ¿sobre qué recae la acción? Sobre una carta. Entonces decimos que una carta es el complemento directo. Del mismo modo, se habla de complemento indirecto cuando nos referimos a la persona o animal quien va a recibir de manera indirecta la acción. Por ejemplo, Julio escribe una carta a María. En este caso, sabemos que Julio es el sujeto, escribe es el verbo, una carta es el complemento directo sobre el cual recae la acción de la actividad que realiza Julio, en este caso, que es escribir, y a María viene a ser el complemento indirecto. Ortografía. Existen normas para poder aplicar la correcta escritura. En este caso, la Real Academia Española sustenta el uso de mayúsculas y minúsculas en los diferentes escritos que pueda tener un autor cuando redacta un ensayo académico, un artículo científico o una monografía. Por ejemplo, en el caso de las mayúsculas, se puede utilizar al iniciar un escrito o después de un punto. En este caso, hoy no iré, que es el inicio de una oración, esta siempre tiene que iniciar con mayúscula. De igual manera, si después de un enunciado se coloca un punto y seguidamente se quiere iniciar otro enunciado, este también tiene que tener mayúscula. También se utiliza mayúscula si le sigue a un signo de cierre o de exclamación y no se interpone una coma. Por ejemplo, ¿dónde? En la universidad. En este caso, como podemos observar, entre dónde y en la universidad no aparece ningún signo de puntuación. Esto hace que el autor se vea obligado en utilizar un signo de mayúscula o una mayúscula después del signo de interrogación. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que el punto que aparece debajo del signo de interrogación cumple la función de punto en este caso. Si es que por obvio el autor agregase una coma aquí, esta E sería con minúscula. También se usa mayúscula después de los dos puntos si se sigue la fórmula de encabezamiento. Por ejemplo, cuando escribimos alguna carta o hacemos alguna solicitud. Estimado señor, dos puntos, y en una línea debajo se podría iniciar con el enunciado, le agradeceré, etc. Sin embargo, si es que se escribe a la misma altura, esta debería ser con minúscula. También se puede utilizar en la reproducción de palabras textuales, cuando realizamos una cita. Lucas informó dos puntos y, entre comillas, con mayúscula, va a iniciar el enunciado, que fueron, por supuesto, las palabras que utilizó, en este caso, Lucas. En función a la categoría en nombres propios, por ejemplo, Ciudad de México, Perú, Milagros, etcétera, o cualquier otro nombre propio, debe iniciar siempre con mayúscula. ¿Y cuándo se utiliza la minúscula? Existen muchos casos por causa de la interferencia lingüística donde se suele colocar a los días de la semana o a los meses del año o a las estaciones del año con mayúscula por influencia del inglés. Sin embargo, en las normas de español, estas deben escribirse siempre con minúscula. También deben escribirse con minúsculas los títulos, cargos y nombres de dignidad cuando vayan acompañando al nombre propio. Por ejemplo, el rey Felipe IV, el Papa Juan Pablo II, el presidente de Perú, etc. En este caso, si como autores tuviésemos que referirnos únicamente al enunciado el rey, la palabra rey iría con mayúscula, pero si nosotros le agregamos el nombre del rey de manera más específica, la palabra rey iría con, como aparece en los casos tanto de rey como de papa o de presidente.
También se escribe con minúsculas en palabras de textos publicitarios, propagandísticos o textos afines. Pasamos a la tildación de polisílabos. Debemos entender que desde el año 2010, la norma indica que los monosílabos ya no se escriben con tilde, con excepción de los que tienen tildación diacrítica. En cuanto a los polisílabos, estas se van a someter a una norma, y esto va a depender en gran medida de dónde se ubique la sílaba tónica y cuál es la letra que se encuentra al final. Tenemos, bajo este criterio, 4 tipos de palabras: las llamadas agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Las agudas llevan la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica en la última sílaba. Estas se van a tildar únicamente cuando acaben en N, S o vocal. Por ejemplo, bambú, cortés, hollín. Excepto si terminan en 2 consonantes o en el sonido I, pero que se escribe como Y. Ejemplo, snobs. Snobs es una palabra aguda, pero que acaba en S. Sin embargo, la norma me indica que si acaba en 2 consonantes, ya no se le coloca la tilde. En este caso, snobs acaba en una B y una S, motivo por el cual no se debería tildar. Este mismo caso sucede con la palabra mamuts, con la palabra minigolf, Roquefort, y bueno, tenemos el caso de la palabra pacay, que acaba en un sonido vocálico, es aguda, pero como su escritura no es con la I, sino con la Y, no se coloca la tilde. Después tenemos a la palabra grave o llana, cuya ubicación de sílaba tónica yace en la penúltima. Estas se tildan cuando no acaban en N, S o vocal. Por ejemplo, tórax, onix, cáliz, carácter. En ninguno de los casos se evidencia que acaba en N, S o vocal y son graves, por ende deben tildarse. Además, si estas terminan en 2 consonantes, a diferencia de las agudas, también terminan en Y, pero con sonido I, sí se tildan. Por ejemplo, casos como la palabra bíceps, que acaba en 2 consonantes, que aunque termina en S, igual se tilda por esta norma exclusiva. Forceps, tríceps, cómics y jersey, que básicamente está acabando en una I, pero cuya escritura es con Y, motivo por el cual se le agrega la tilde correspondiente. Tanto en las esdrújulas como en las sobresdrújulas, que acaban en la antepenúltima sílaba y en la anterior a la antepenúltima sílaba, siempre se tildan. Tenemos los casos como ómnibus, brújula, océano, cómpratelo, devuélvese. Pasamos a la tildación de monosílabos. Como bien ya lo habíamos mencionado antes, desde el año 2010 ningún monosílabo debe llevar tilde, con excepción de algunos casos que tienen la tildación diacrítica, que es principalmente una tilde que diferencia a 2 monosílabos de acuerdo a la categoría gramatical en la que se encuentra. Por ejemplo, tenemos casos como el, que tiene tilde, y el sin tilde. El con tilde se refiere al pronombre personal, mientras que el sin tilde se refiere a artículo. Por ejemplo, él sabe tocar la flauta, pues es hábil con el instrumento. Lo mismo pasa con tú. Tú con tilde nos indica pronombre personal y tú sin tilde un pronombre posesivo. Tú juegas bien al fútbol ya que tu preparación es constante. Luego tenemos mi, que es pronombre personal con tilde, y mi como pronombre posesivo sin tilde. A mí me gusta el deporte, pues tuve el ejemplo de mi madre, perdón, de mi padre. Sí con tilde y sí sin tilde. Sí con tilde indica un adverbio de afirmación, mientras que sí sin tilde puede ser una conjunción o una nota musical. Si es que todo va bien, sí te autorizarán el pago. De igual manera, tenemos C, que puede ser con tilde, o C sin tilde. C con tilde se refiere a conjugaciones del verbo saber como del verbo ser, mientras que C sin tilde puede ser utilizado como pronombre personal. Yo sé por qué no se lo dirán.
Este se refiere al verbo saber. Luego tenemos de con tilde y de sin tilde. De con tilde se refiere a la conjugación del verbo dar, mientras que de sin tilde a una preposición o sustantivo. No creo que le dé el libro. El auto de Leandro es rojo. Continuamos. Más con tilde y más sin tilde. Más con tilde puede ser un adverbio, mientras que más sin tilde puede ser una conjunción. Veamos el ejemplo. Nos darán más tiempo, más no sé si será, más no sé si es suficiente. Luego tenemos de con tilde y de sin tilde. De con tilde es de hierba o de infusión, mientras que de sin tilde puede ser de pronombre personal o sustantivo. No me gusta el té. Los tés ya están servidos. Te he comprado unos guantes. Signos de puntuación. Conozcamos ahora cuáles son los signos de puntuación más utilizados en la redacción académica. En primer lugar está el punto. Este se puede clasificar como punto y seguido, punto y aparte y punto y final. ¿Cuándo se habla de punto seguido? Cuando el punto cumple la función de finalizar una oración o un enunciado. El punto y aparte se utiliza para culminar un párrafo y el punto final para finalizar todo el texto. Algunos otros usos que se le puede dar al punto está en las abreviaturas. Las abreviaturas siempre se caracterizan por tener un punto al final. También en la combinación con otros signos de puntuación debemos entender que el punto debe ir detrás de otros signos de puntuación, por ejemplo, comillas, paréntesis o corchetes. Veamos el ejemplo. Sus palabras fueron estas. Se abren los dos puntos y se abren las comillas. No quiero volver a verte. Como podemos ver aquí, el punto siempre debe aparecer después de las comillas. Después cerró de golpe la puerta de su casa. Creo que estaba muy enojada. Después del paréntesis, también se debe agregar el punto. ¿En qué situaciones se utiliza de manera incorrecta el punto? Por ejemplo, en el caso de los títulos de los libros, estos no llevan punto al final. Por eso es que no se le debe agregar nunca a los títulos ni a los subtítulos. Tampoco en los títulos o cabeceras, ya sea de cuadros o de tablas, ni tampoco de imágenes. Estos no deben llevar un punto al final. Tampoco en los nombres de autor encubierta, es decir, los autores de los libros o de los documentos no deben llevar un punto después de hacer la mención completa del nombre y apellido del autor. Tampoco se agrega el punto al final de las direcciones electrónicas, es decir, tenemos un correo electrónico, al finalizar, este no debe culminar en un punto. Seguimos con la coma. La coma, a diferencia del punto, indica una pausa mucho más breve. Tiene distintas funciones. En primer lugar, la coma puede emplearse para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones como e, i, o, también u. Veamos el ejemplo. Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. Como podemos ver aquí, se está realizando una secuencia enumerativa respecto al chico, que nos dice ciertas cualidades. En primer lugar, es reservado, coma, es estudioso. Aquí podríamos continuar indicando que es de buena familia. Sin embargo, no colocamos la coma debido a que estamos utilizando una conjunción. En este caso, la conjunción y. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. La coma siempre debe ir precedida o debe preceder al etcétera. Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. El vocativo constituye la persona a quien nos referimos cuando expresamos un enunciado. Por ejemplo, Julio, ven acá. En este caso, el enunciado se está refiriendo a Julio. El autor de este texto está hablando o está tratando de llamar la atención de Julio. Veamos el segundo ejemplo. Estoy alegre, Isabel, por el regalo. En este caso, se le está contando a Isabel que la persona se encuentra alegre por el regalo. Pero como hacemos la mención de la persona en cuestión, esta debe aparecer
con una coma, después, si es que el nombre aparece al inicio, entre comas, si aparece en el medio, o con una coma precedida si el vocativo aparece al final. La tercera función del uso de las comas está relacionado con el uso de los incisos, que vienen a ser ciertas interrupciones que permiten aclarar o ampliar la información correspondiente al enunciado. Por ejemplo, tenemos incisos que pueden ser aposiciones explicativas. Veamos el caso. En ese momento, Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. Como se puede observar aquí, el marido de mi hermana constituye una información adicional que se realiza de Adrián, por ende, debe aparecer entre comas. Las proposiciones adjetivas explicativas. Esto surge cuando nosotros nos encontramos frente a oraciones subordinadas, oraciones compuestas subordinadas. Por ejemplo, los vientos del sur, que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, incomodan a los viajeros. Como podemos observar, este enunciado que aparece entre comas, que va precedido por un relativo, que es en este caso que, constituye la subordinación. Es una subordinación de tipo adjetiva, que básicamente nos brinda información adicional acerca de ciertas características que tienen los vientos del sur. Por eso es que se le conoce como una proposición adjetiva explicativa. Cualquier comentario, explicación o precisión a algo dicho. Ejemplo, toda mi familia, incluido mi hermano, esto podría constituir un comentario adicional que realiza el autor. Estaba de acuerdo. La mención de un autor u obra citados. La verdad, escribe un político, en este caso se está haciendo la mención de la persona a quien se está refiriendo sobre este enunciado. La verdad se ha de sustentar con razones y autoridades. Este enunciado fue dicho por un político o fue escrito por un político. Como cuarta función tenemos, suele anteponerse una coma a una conjunción. A esta se le conoce como la coma conjuntiva. Y es que cada vez que agregamos un conector, un marcador textual o una conjunción, debemos anteponer siempre una coma. Veamos el caso. Puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho cuidado. En este caso, la conjunción es pero y siempre se le debe anteponer un signo de puntuación, en este caso la coma. Están en casa, pues tienen la luz encendida. Antes de pues, dado que este constituye también una conjunción, se debe colocar una coma. Para la edición del verbo. Veamos el enunciado. La tesis está bien, las conclusiones mejor. En este caso, la coma está reemplazando al verbo está. Se le conoce como coma elíptica. ¿Esto con qué finalidad? Con el objetivo de que el autor no vuelva a hacer mención del mismo verbo, sino el texto podría decir de la siguiente manera: la tesis está bien, las conclusiones están mejor. Lógicamente, lo que hace el autor es evitar mencionar dos veces el verbo estar. Se usa en la datación de documentos. Tacna, 17 de agosto de 2022. Sábado, 17 de agosto de 2022. En este caso, la palabra sábado se está utilizando con mayúscula porque es el inicio del enunciado de la fecha. Se antepone la y cuando con valor adversativo, cuando tiene valor adversativo. Hace un momento indicamos que la i no compatibiliza con la coma. Esto cuando sean los casos enumerativos, pero si la i como conjunción tiene un valor adversativo, sí se puede anteponer una coma. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de ello? Únicamente realizaríamos un reemplazo de la i por la palabra pero. Veamos el ejemplo. Le dije que vaya y no hizo caso. Si a esta i la reemplazamos por la palabra pero, diría, le dije que vaya, pero no hizo caso. Ahí nos podemos dar cuenta que esta i no tiene un valor enumerativo, sino un valor adversativo. Y sí es posible agregar una coma, porque no se está enumerando enunciados, sino se está presentando una adversación o una oposición. Número 8. Se emplea para separar los términos invertidos del nombre completo de una persona. La presencia del nombre completo de una persona desde el nombre seguido por el apellido no lleva coma. Sin embargo, si el autor
altera el orden y primero presenta el apellido y luego el nombre, se debe colocar una coma después de los apellidos y antes de los nombres. Por ejemplo, Bello, Andrés, gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. En este caso, el autor es Andrés Bello, pero como se antepone el apellido, va la coma después de esto. Luego tenemos los dos puntos. Los dos puntos tienen una función principal que busca llamar la atención sobre aquello que sigue. Algunos usos que puede tener son los siguientes. En primer caso, para enumeraciones explícitas, puede cumplir la función de un elemento anticipador. Veamos el ejemplo. Así me gusta el pollo a la brasa, dos puntos, jugoso, fresco y caliente. Cada uno da lo que tiene, dos puntos, agua, alimentos, abrigo. En este caso, los dos puntos nos sirven de un elemento que anticipa una futura enumeración. También se utiliza en citas textuales, sobre todo cuando realizamos citas que son directas o cuando copiamos y pegamos una información propia de un libro, de un artículo. Veamos el ejemplo. Neruda escribió, dos puntos, se abre comillas, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Se cierran las comillas y se coloca el punto. Los dos puntos nos ayudan a dar un inicio de la cita textual, posterior a la mención del autor. También se utilizan los dos puntos cuando realizamos oraciones yuxtapuestas. Una oración yuxtapuesta o un conjunto de oraciones yuxtapuestas implica la sucesión de oraciones, pero vinculadas por un signo de puntuación o una conjunción, principalmente. En este caso, no tiene dinero, no viajará a Lima. Tenemos dos enunciados o dos oraciones yuxtapuestas. El primero, no tiene dinero. El segundo, no viajará a Lima. En este caso, por inferencia, se puede deducir que estos dos puntos cumplen la función de causa y efecto. Y se podría reemplazar por una conjunción de causa y efecto. Veamos el ejemplo. No tiene dinero, en consecuencia, no viajará a Lima. En el caso de las oraciones que tengan yuxtaposición, el autor tiene la posibilidad de elegir si utilizar dos puntos, punto y coma, o utilizar un nexo o una conjunción. Esto ya está más asociado con el estilo de redacción que tienen los autores. Daniela no es mi hija, es mi madre. Leí y escribí todo el día, cumplí mi meta. También se utilizan los dos puntos en títulos que separan el concepto general del aspecto parcial. Por ejemplo, la guerra mundial, causas y consecuencias. En este caso, el título del libro nos indica un aspecto puntual sobre el cual se va a tratar. Y es que el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy amplio. Sin embargo, el libro únicamente se va a referir a causas y consecuencias. Se utilizan los dos puntos para especificar un aspecto que se va a desarrollar de un tema general. Seguimos con los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final que no ha quedado del todo preciso. Veamos algunos casos. Se puede utilizar los puntos suspensivos cuando se observa una duda, un temor o vacilación. Te llamó tu hija. Puntos suspensivos, espero esté todo bien. Hoy el lunes o el martes, no sé, luego lo decido. En este caso vemos que aquí surge la duda y el temor. También se utilizan los puntos suspensivos para omitir una parte del texto, cuando sabemos que el autor conoce o es capaz de inferir a qué se refiere. Durante el desastre rezaba, Padre nuestro, puntos suspensivos. Luego, también se utilizan los puntos suspensivos para insinuar o evitar la producción de términos o palabras que no suenen de manera apropiada. Por ejemplo, la casa está hecha una, y para evitar la mención de un término inapropiado se utiliza puntos suspensivos. O la casa está hecha una, se puede colocar la letra inicial del término malsonante y emplear puntos suspensivos. Cualquiera de las dos formas es apropiada para poder referirnos a este tipo de palabras. Los puntos suspensivos también
cumplen la función de etcétera. Sin embargo, el autor no puede utilizar ambos a la vez. Es decir, yo no puedo colocar etcétera y colocar después puntos suspensivos. Estas no pueden aparecer juntas. O se utiliza una o la otra. Por ejemplo, haz todo lo que deseas, canta, baila, ríe, puntos suspensivos. O en su defecto se podría escribir de la siguiente manera. Haz todo lo que deseas, canta, baila, ríe, coma, etcétera, punto. Cualquiera de las dos formas es correcta. Se puede utilizar también puntos suspensivos entre corchetes. Esto indica la supresión de alguna palabra o fragmento dentro de una cita. En este caso tenemos un ejemplo de una cita realizada de la obra Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. El texto dice lo siguiente: pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa. Y aquí se agrega el corchete con los 3 puntos suspensivos. Esto nos indica que se ha suprimido parte de esta obra. Y luego se ha continuado con la cita, por lo negra que estaba la noche. Continuamos con el punto y coma. El punto y coma indica una pausa superior a la coma, pero inferior al punto. Como bien mencionamos en las normas de los 2 puntos, el punto y coma también puede ser utilizado como una yuxtaposición. En este caso, el reemplazo de una conjunción o de un 2 puntos. Muchos se quedaron, punto y coma, yo decidí venir de todos modos. Espérame en la casa, punto y coma, la calle es muy peligrosa. Vemos que aquí hay casos de yuxtaposición, donde el punto y coma cumple la misma función que los 2 puntos o que la conjunción. También se utiliza punto y coma cuando estamos frente a los conectores, a los marcadores textuales o a las conjunciones. Este caso es muy similar al uso de la coma. Sin embargo, se utiliza el punto y coma cuando la oración que precede es extensa. Veamos el ejemplo. Dejaron de recibir contratos para nuevos espectáculos de este año y el siguiente. Punto y coma, pero se recibirá propuestas para el 2021. En este caso, se opta por utilizar punto y coma y no coma, dado que el enunciado anterior a este signo, es decir, dejaron de recibir contratos para nuevos espectáculos de este año y el siguiente, es mayor al enunciado que sigue, pero se recibirá propuestas para el 2021. Ese es el motivo por el cual se utiliza o se opta por emplear el punto y coma. Veamos el siguiente caso. Es necesario comprometer a todos los integrantes de esta gran comunidad educativa, punto y coma, asimismo a las autoridades locales. En el caso de conjunciones que lleven 2 signos de puntuación, 2 comas, cuando veamos una situación muy similar donde el enunciado anterior al signo es más extenso, el primer signo va a ser con punto y coma, mientras que el signo que aparece después de la conjunción va a seguir manteniéndose como una coma. También se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas. Veamos el ejemplo. La chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. En este caso, se observa que hay una secuencia enumerativa. Sin embargo, no podemos utilizar la coma porque el enunciado podría aparecer de la siguiente manera. La chaqueta es azul, coma, los pantalones, coma, grises, coma, la camisa, coma, blanca, coma, y el abrigo, coma, negro. Nos damos cuenta de que el uso de la coma sería muy exagerado y la norma nos indica que no se puede utilizar la coma de manera inmediata para 2 funciones. Es por eso que para el caso de las enumeraciones, cuando utilizamos una coma que está reemplazando a un verbo, llamada coma elíptica, para la enumeración vamos a emplear la coma, el punto y coma. Veamos aquí, la chaqueta es azul, punto y coma, los pantalones, esta coma está reemplazando al verbo es. Grises, punto y coma, seguimos enumerando, la camisa, coma, nuevamente esta coma está reemplazando al verbo es. Y el abrigo, nuevamente tenemos una coma que sigue reemplazando al verbo es. De este modo, encontramos 3 comas que están reemplazando al verbo es o al verbo son.
que básicamente proviene del verbo ser. Lo mismo sucede en el siguiente enunciado. Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. El primer grupo, el taller de cerámica, punto y coma, estamos numerando. El segundo, coma, el taller de telares, punto y coma. El tercero, coma, el taller de cestería. En este caso, vemos que la coma está reemplazando al verbo preparar. Diríamos que el primer grupo preparará el taller de cerámica, el segundo preparará el taller de telares, el tercero preparará el taller de cestería. Pero para evitar mencionar varias veces el verbo preparará, se utiliza la coma elíptica, motivo por el cual no podemos utilizar la coma enumerativa y optamos por la opción de utilizar el punto y coma. Continuamos con el léxico. El léxico, bajo el punto de vista gramatical, lo constituye todo el vocabulario o repertorio de palabras que nosotros podemos almacenar en nuestro archivo lingüístico mental. Esto quiere decir todo aquel vocabulario que forma parte de nuestras experiencias en lecturas, en conversaciones, etc. Puede presentarse de manera oral o de manera escrita. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar más en la parte escrita. Y aquí surge un término muy importante, que viene a ser la densidad léxica. La forma más pertinente de medir el grado o de conocimiento léxico que puede tener una persona es a través de la densidad léxica. ¿Y cómo es que se calcula la densidad léxica? Veamos el ejemplo. En un lenguaje oral o en una conversación o comunicación oral, uno podría construir el siguiente enunciado. Simplemente porque no conviven con diferentes razas y no quieren ver la realidad que ocupan y necesitan con las demás identidades como los hispanos. En este caso, notamos que la densidad léxica se calcula a partir de un determinado número de palabras sobre el número de palabras total que tiene la oración o el párrafo o el enunciado escrito u oralizado. La división de estas dos nos determina el porcentaje. Ese porcentaje lo constituye la densidad léxica. En este caso observamos que aquí existen 24 palabras. Sin embargo, no son todas pues palabras que realmente tengan un contenido semántico. Y aquí se podrían extraer algunos términos. En este caso, únicamente se ha identificado 10 palabras que tienen un contenido semántico. Palabras como simplemente, conviven, diferentes, razas, quieren, realidad, ocupan, necesitan, identidades, hispanos, son algunas de las palabras que nosotros podemos identificar como parte de la densidad léxica. Y es que términos monosilábicos o que son básicamente que sirvan como nexo, no brindan información suficiente para ser consideradas parte del léxico académico. Por eso es que se recurre a esta estrategia para verificar cuál es la densidad léxica con la que cuenta un hablante o un autor. En este caso notamos que la densidad léxica, calculado a partir de la división del número de palabras que tienen significado utilizados por el autor entre el número de palabras que utilizó en total, nos da 41.66%. Cuando este porcentaje es inferior a 50%, notamos que, en efecto, la cantidad de palabras o la densidad léxica es inapropiada y hay que realizar un proceso de revisión y de mejora. Veamos aquí. En el lenguaje escrito esto no sucede así. En el lenguaje escrito el autor tiende a tener una mayor ligereza o mayor atención respecto a cada uno de los términos que utiliza. Veamos el ejemplo. El gesticulador de Rodolfo Usigli indudablemente representa la decepción y el engaño que frecuentemente ocurre en el sistema político de México. En este caso, la densidad léxica nos da un 57.14%, dado que el total de palabras utilizadas es de 21.
Notamos que aquí se ha utilizado menos palabras que en el ejemplo anterior. Sin embargo, las palabras que tienen significado o que aportan en gran medida un óptimo vocabulario, un óptimo léxico, son mayores pues, al caso anterior, donde solamente encontramos 10. Aquí estamos encontrando 12. De este modo, se hace el cálculo y nos brinda un 57.14% de densidad léxica. Entonces, nos damos cuenta que en realidad en el lenguaje escrito se debería emplear o se debería obtener una densidad léxica por encima del 50% para dar una mayor garantía de que ese enunciado sí presenta un adecuado repertorio, vocabulario propio de la redacción de un texto académico. Continuamos con la revisión entre pares. La revisión entre pares es un proceso básicamente de revisión, donde el autor ya deja de ser el único protagonista para la mejora de su texto. Ahora el autor recurre a la ayuda de otra persona, quien va a hacer la función de revisor y vamos a darle la oportunidad de encontrar numerosos errores, si es que los hubiese, en nuestro texto. Esta estrategia ayuda en la mejora del documento escrito para una posterior publicación. Cuando se habla de redacción científica, la revisión de pares forma parte fundamental de toda producción del conocimiento. Siempre se necesita realizar una revisión de pares. Sin embargo, es más efectivo cuando el revisor desconoce quién es el autor. Asimismo, cuando el autor desconoce quién es el revisor. A eso se le conoce como la revisión de pares ciegos, que es muy utilizado cuando se mandan los artículos científicos para su publicación. En este caso, lo que realizan los revisores es precisamente verificar el contenido, la presentación formal, el léxico, entre otros criterios más que contribuyan en gran medida a mejorar esa productividad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.